Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y amigos, estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos presenta las primeras actividades de la vida apostólica de Jesús según San Marcos. Su identidad y su misión ya habían sido reveladas en el momento del bautismo en el Jordán por Dios Padre, quien lo proclamó como su Hijo amado, y por Juan Bautista, quien lo había señalado como el Cordero de Dios. Vale la pena decir una palabra sobre el lugar donde empieza Jesús su vida pública. Prefiere alejarse de Jerusalén, que era la capital política y religiosa de Israel, donde se concentraba el poder y hervían las intrigas de todo tipo, y se dirige a Galilea, que era tierra de paganos e impuros, de pobres y marginados. La escenografía que busca para su lanzamiento es un claro mensaje sobre su opción preferencial por los excluidos de la sociedad. El Evangelio de Marcos nos presenta las dos primeras acciones públicas de Jesús: el anuncio inicial y la elección de los colaboradores inmediatos. Profundicemos en cada uno de estos puntos. La predicación inicial de Jesús a esos pocos seguidores es: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Jesús usa exactamente las mismas palabras que usó Juan el Bautista. La conversión y el arrepentimiento significa cambiar de opinión o dirección. El tomar un cambio completo de dirección en nuestra vida implica una conversión radical, un cambio de rumbo y prioridades en nuestra vida. Para Jesús, el arrepentimiento no es simplemente decir lo siento, sino también prometer: cambiaré mi vida. La conversión es un cambio radical en cuanto a la manera de pensar, de juzgar y de actuar. Es imposible asumir los grandes valores del reino si no superamos los vicios y resabios del pasado. La novedad del reino exige mujeres y hombres nuevos. Jesús invita a estos primeros interlocutores a que crean en el Evangelio, a que dejen a un lado sus prejuicios y se abran confiadamente a la palabra de Dios. Nuestros bloqueos internos paralizan la acción de Dios en nosotros. Después de haber presentado este llamado inicial a la conversión,
Jesús empieza a constituir su equipo de trabajo. La llamada de Jesús es categórica: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ante estas palabras no hay lugar para las vacilaciones. La invitación de Jesús exige una transformación sustancial en el proyecto de vida de estos hombres, quienes cambiarán de eje, pues en adelante sus vidas no estarán centradas en la satisfacción de las necesidades personales y familiares, sino en el crecimiento del reino de Dios a través de la evangelización y el testimonio. Muy queridos hermanos, en este día apreciemos nuestra llamada a ser discípulos de Cristo. Cada uno de nosotros estamos llamados por Dios, tanto individual como colectivamente. La misión de predicación, enseñanza y curación de Jesús que inició en Galilea es ahora responsabilidad de la Iglesia. Nuestra vocación única y nuestra relación con el Señor resucitado son las mismas que las de la Iglesia universal. Seamos monjes, sacerdotes, casados o laicos solteros, todos somos llamados, y en esta llamada llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Y cuando el Señor nos llame, hay que imitar a Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Ellos, sin pensarlo mucho, dijeron sí enseguida y siguieron al Señor. La llamada, por supuesto, comenzó con nuestro bautismo y los demás sacramentos de iniciación. Se fortalece a lo largo de los años con la Eucaristía y la reconciliación, curada y consolada por la unción, manifestada por el matrimonio o las órdenes sagradas. Dios es implacable al llamarnos de regreso a Él, incluso cuando nos alejamos de Él. Según todo esto, seamos luces brillantes en el mundo, como lo fue Cristo, y hagamos un esfuerzo personal para llevar a otros a la verdad y la luz, para que se regocijen con nosotros en el cuerpo místico de Cristo, el reino invisible de Dios. Muchísimas gracias, queridos hermanos, que tengáis feliz domingo y feliz semana. Hasta el domingo que viene. Adiós.